Un güey que nunca había trabajado en bienes raíces, en un mes y medio ya era el experto que le estaba diciendo a los banqueros de toda la vida cómo estaba el negocio de bienes raíces. Y eso fue porque aceleré mi proceso de conocimiento. Entonces ahorita, en lugar de empezar una inmobiliaria y ponerte a vender, mejor dedícate a estudiar. Toma muchos cursos, analiza el mercado, estudia empresas a nivel nacional, a nivel internacional, y ya que te sientas que en realidad tienes conocimiento, cuando puedas contestar una pregunta, que te digan todas las cosas que debes de contestar, que normalmente la experiencia del tiempo te lo da, recorta tu tiempo y aférrate a estudiar todo, para que cuando ya tengas más conocimiento salgas. Esa es mi primera recomendación. Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Jorge Flores y te doy la bienvenida a Potencializa, el podcast en donde entrevisto a personas que han construido su propio camino a base de trabajo inteligente, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades. Pero espera, si estás buscando una fórmula mágica para encontrar un camino fácil, déjame decirte que este podcast no es para ti. Por otro lado, si estás buscando aprender de la experiencia de otros para encontrar, descubrir y materializar tu propio camino, estoy seguro que encontrarás varias cosas que te podrán servir. Como sugerencia, para disfrutar de este episodio te recomiendo 3 cosas. 1. Tener una mente abierta. 2. Tener algo en donde tomar nota. Y por último, poner en práctica los aprendizajes de cada episodio. Ahora sí, prepárate para potencializar tus ideas con nuestro siguiente invitado. En el episodio de hoy tengo como invitado a Héctor Bustamante. Con 15 años de experiencia dirigiendo Bustamante Realty Group en Tijuana, Héctor es considerado líder regional de la industria inmobiliaria. Cuenta con una trayectoria de comercialización en exclusiva de más de 50 proyectos, desde torres de condominios, edificios de oficinas y centros comerciales, Master Plan Communities y megadesarrollos en el Valle de Guadalupe de Baja California. Héctor ha sido socio por más de 10 años de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Es actual mentor en Baja California de la organización Endeavor. Es presidente del Consejo Urbano de Tijuana, el cual asocia a los principales desarrolladores, constructores, arquitectos y corredores inmobiliarios de la región. Y actualmente Héctor es socio de Coparmex Tijuana. Y en este episodio, Héctor y yo platicamos sobre cómo comenzó su carrera de vendedor, como él se considera, las razones de por qué decidió no terminar la preparatoria, sus múltiples emprendimientos y errores que ha tenido hasta llegar hoy en día a tener un equipo de más de 80 colaboradores y ser líder regional en la industria inmobiliaria. Te dejo con el episodio con Héctor Bustamante. Pues bienvenido, Héctor, a un episodio más de Potencializa. Muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo de compartir con mi audiencia un poco de tus conocimientos, aprendizajes y experiencias. Y estoy muy entusiasmado de poderte entrevistar, de poder platicar contigo. Ya llevo tiempo siguiendo tu trayectoria, pero me gustaría comenzar preguntándote, para las personas que no te conocen, ¿quién es Héctor Bustamante y a qué te dedicas actualmente? Soy director de Bustamante Realty Group, que es una empresa inmobiliaria con 18 años ya de trayectoria en Baja California. Nosotros comercializamos desarrollos. Tenemos una división comercial para propiedades de negocios, principalmente que atienden a negocios, oficinas, centros comerciales, terrenos, hospitales, edificios, hoteles, todo lo que sea negocio. Una división residencial, que es la que maneja todo el corretaje de vivienda. Tenemos más de 100 propiedades en la zona dorada que comercializamos gracias a la confianza que nos dan los propietarios, y comercializamos también como 10 desarrollos, torres de condominios, centros comerciales, oficinas. Estamos lanzando un proyecto en el Valle de Guadalupe muy padre, Chichiguas. Okay. Entonces, en general, pues ya. Sí. Ok, súper. Pero preguntaste quién era Héctor Bustamante, sí. No qué hace Héctor Bustamante. No, ¿quién eres y qué haces? Muy bien. Okay. Bueno, tengo 52 años, papá de 4 hijos. Okay. Tijuanense, nací en Tijuana. Soy una persona muy preparada porque tengo 5 prepas, entonces estoy bien preparado. De hecho, me corrieron de 5 prepas, aunque técnicamente todavía estoy en la última prepa, porque como es la abierta, de ahí no te corren, entonces en teoría todavía estoy en la prepa. Ok, a ver, cuéntanos, ¿cómo que estuviste en 5 prepas? Pues es que de morro yo era muy inquieto, ¿no? Y
no me entraba el estar en el salón, entonces era muy desastroso y principalmente por la conducta, ¿no? Por mi comportamiento. Me corrieron primero del Instituto México, después del COVAX, después de la Salle, después de otra prepa y terminé en la prepa abierta tratando de terminar, pero pues nunca la terminé, ¿no? Esto fue como cuando tenía que 15, 16 años y desde entonces ya estaba trabajando, o sea, desde morrito me dedicaba a las ventas, entonces llegó un momento en donde pues me di cuenta que la escuela no era para mí y decidí seguir con el trabajo, ¿no? Y además con la típica, ¿no? En donde mi papá me dice, entonces si no vas a estudiar, me pones a trabajar. Pues me pongo a trabajar y pues por ahí le di, ¿no? Pero, sí fue. Ok, ¿y cómo fue? O sea, ¿cuáles fueron de tus primeros trabajos? Y no sé, en ese tiempo, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, no pasaba como el que, ay, a lo mejor voy a tener un mal futuro porque no estoy siguiendo el camino tradicional de los demás o me va a ir mal. O sea, ¿qué pasaba por tu mente como para decidir así, pues me salgo? Eh, bueno, tan joven, o sea, estoy hablando de los 15 años, ¿no? De los 15 a los 20 años, pues en realidad, ¿qué pasaba por mi mente? Pues la fiesta, ¿no? O sea, en realidad, nada del futuro, nada de largo plazo, nada de política ni civismo, sino nada más, pues pasar el rato y el placer, ¿no? De estar con los amigos y salir de fiesta, ¿no? Era muy parrandero, muy desastroso. Creo que más o menos en los 20, o sea, de los 20 a los 25, que fue cuando comencé en un trabajo un poco más formal. Bueno, a los 15 años yo ya trabajaba en el Swap Meet, en el Kobe Swap Meet en San Diego, Ok. vendiendo electrónica y me cruzaba los fines de semana y me pagaban $35 el día por descargar toda una banda electrónica y armar los tubos y la carpa y todo y trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hice como unos 3 o 4 años todos los fines de semana. Paralelo a eso trabajaba también con mi papá vendiendo marcos, o sea, siempre como vendedor, vendiendo marcos para los cuadros, Por ¿no? los Él cuadros, tenía ok. en una fábrica y en Estados Unidos tenía una distribuidora y yo trabajaba en la distribuidora en Estados Unidos de lunes a viernes de la fábrica y los fines de semana en el Swap Meet. Ok. Hasta que empecé a trabajar, bueno, trabajé con mi papá como 4 o 5 años, hasta que entré a una fábrica que se llama Chapel de México. Ya no existe, pero en aquel momento, en aquel entonces, cuando yo tenía 20 años, 22 años, si no me equivoco, no, no es cierto, 20 años exactamente. Espérame, me estoy brincando una parte. A los 20 años yo me fui a vivir un año a Florida, a Orlando, Ok. porque mi papá abrió una bodega, una distribuidora, y yo fui a manejarla allá. Entonces estuve viviendo durante un año. Y ¿De en ese, vendedor o qué hacías? sí, de vendedor, o sea, como director de la distribuidora, pero en realidad era todo, tiene que ver con ventas, ¿no? Hubo un periodo en donde se acostumbraba vender a través rentábamos un camión de esos de mudanza, gigantes, de esos de 24 pies, Ok. como el U-Haul o el Ryder Truck, ¿no? Ese se llenaba de marcos, le cabían 2, 3 mil marcos, Ok. que representaban $30,000 de cuadros de marcos, y lo que hacía es que manejaba de ciudad en ciudad, empezando, pues, saliendo de San Diego, y llegaba a Phoenix, y en Phoenix, fíjate, esto no me acordaba, tenía como 17, 18 años cuando hacía esto. Ok. Llegaba a Phoenix, y en aquel entonces obviamente no existía el internet, ni existían los teléfonos celulares, ni nada, ¿no? Entonces me acuerdo que en las mañanitas llegaba un Dennis, me metía a páginas amarillas, veía art galleries, les hablaba por teléfono a todas las galerías de Phoenix. Hi, my name is Héctor Bustamante. I have picture frames from Tijuana. Do you want to buy? O sea, ¿quieres comprar? Vengo de Tijuana, traigo marcos. Ok. Te puedo O sea, buscar. tú no los tenías vendidos, pues. No, nada, hacía prospección en frío, literal, agarraba las páginas amarillas y les marcaba, me presentaba, estando en esa ciudad. Y pues hacía mi agenda de citas, 3 o 4 me decían que sí, agarraba y compraba mi mapa de Rand McNally, que lo comprabas en las gasolineras, marcaba con plumón cómo iba a ser mi ruta y Ok. vámonos en el camión directamente a la tienda, ¿no? Y ya llegaba a la tienda de marcos, eran galerías o tiendas o servicios del mercado o todo lo que vendía cuadros. Y básicamente llegaba y descargaba el camión completo y ya llegaban los compradores y decían, quiero 3 de este, 4 de este, 8 de este, o 20 de este, o 50, lo que sea. Les hacía su nota, me pagaban, cargaba de nuevo todo y me iba al siguiente lugar. Cuando me acababa Phoenix, entonces me cruzaba a otra ciudad, a Santa Fe o a Denver o a Houston, Dallas. Y eso lo hice, bueno, hasta que se acababan los marcos. Y cuando se acababan los marcos, entregaba el camión porque se rentaba one way y ya me regresaba en avión o en ocasiones me regresaba manejando el mismo camión. Eso lo hice como unos 3 o 4 años y ¿Ibas tú solo en ese viaje o cuántas personas iban contigo? 2 personas. Ok. Yo siempre como el que manejaba el proyecto, pues la responsabilidad de las ventas y todo, y la ruta y los hoteles Toda y la gestión y las logística, galerías y ¿no? la cobranza y todo lo que iba a hacer, ¿no? Ok.
y siempre me acompañaba alguien que variaba, ¿no? Desde amigos hasta empleados, hasta chofer, hasta todo, un poquito que me ayudaran a cargar y descargar, ¿no? Hice un par de viajes solo, pero en realidad sí necesitaba ayuda para todo el tema de la carga de los marcos y todo eso. Y ganaba una comisión, o sea, a mí no me pagaban sueldo, yo ganaba comisión. Entonces, entre más vendía, pues más ganaba, ¿no? Ya te imaginarás, a los 18 años estaba ganando muy bien. De hecho, me compré mi carro del año, me acuerdo todavía. A los 18. A los 18 años, Ok. exacto. Y pues también relativamente en comparación con mis amigos de 18 años, pues yo iba adelante, ¿no? En cuanto a ingresos, en cuanto a todo, excepto en estudios. Ellos estaban en la carrera y yo ya estaba haciendo billetes, ¿no? Ujú. Entonces, siempre me quedó la cosita, o sea, no te creas que estoy súper contento de eso. De hecho, es lo único que yo cambiaría. Sí estudiaría definitivamente una carrera si pudiera regresar en el tiempo, ¿no? Esa es como la única cosa de la que en realidad me arrepiento no haber hecho, ¿no? Estudiar una carrera. Ok. Y después, pues conocí todo Estados Unidos, o sea, te puedo decir que me hacen falta conocer como 6 estados, pero he estado muchas veces en todas las ciudades porque era parte de lo que hacía. Tenía rutas, salía de San Diego y terminaba en Seattle, y hasta Ok. me cruzaba hasta Vancouver. ¿Cuánto Una ocasión. duraban esos viajes más o menos? O sea, desde que salías Entre de una Florida. semana entre una semana y 2 semanas. Ok. Había viajes cortos como a San Francisco, que los hacía en 3 o 4 días, y había viajes largos hasta Nueva York o hasta Miami, que esos tardaban como un par de semanas. Inclusive en alguna ocasión yo me iba, vendía todo y luego llegaba otro camión para darle seguimiento, para seguir vendiendo, ¿no? Ok. Pero pues conocí todo allá, ¿no? Ya luego ya me hice mi cartera de clientes, entonces ya regresaba nada más a entregar pedidos que tomábamos desde lejos. Y pues bien padre, o sea, todo, porque combinaba un poquito, llegaba los fines de semana y imagínate, pues un morro de 18 años en Nueva Orleans, en Nueva York, en Miami, en Fort Lauderdale, en Houston, en Y con Texas, dinero aparte. y con dinero, exacto. Entonces, pues bueno, esa fue una etapa. Y después empecé a trabajar en una fábrica aquí en Tijuana que se llama Chapel de México, Ok. que es donde te podría decir que fue como un paso muy importante porque empecé a trabajar un poquito más en la formalidad o con otro tipo de clientes. ¿Por qué dejas Clientes el otro trabajo, perdón? si no me equivoco, por las fricciones papá e hijo, porque trabajaba para mi papá en su empresa. Mi Ok. papá es súper gallo, ¿no? O sea, es un súper líder. Y pues yo también estaba bien inquieto, entonces pues nos enfrentábamos como joven y papá, ¿no? Ok. Que de hecho en nuestra vida, mi papá y yo hemos trabajado juntos en la misma oficina, en el mismo negocio, 3 o 4 veces, igual 3 o 4 veces nos hemos separado, o sea, somos los dos bien berrinchudos, ¿no? Ok. Pero ya esto estoy hablando del pasado, ¿no? Hace mucho tiempo que ya nos entendemos perfectamente y que ya eso es como más que nada de la juventud. Y 100%, yo era el culpable de todos los pleitos, o sea, Ah, ni ok. duda de ello, ¿no? Y más ahorita, en retrospectiva, pues era un morro cagón inmaduro que se creía mucho y que se quería comer el mundo, ¿no? Y que le decía a mi papá cómo hacer las cosas, ¿no? Y pues muy güey, pero ya, eso ya lo aprendí, bueno, en otros tiempos, ¿no? Entonces, cuando empiezo a trabajar en Chapel de México, empiezo a tratar con otro tipo de clientes más grandes, clientes que ya ordenaban pedidos de $100,000, de $200,000, Ok. y que necesitaba volar a verlos a Florida o a Dallas o a Houston. Y mi forma de venta ya era montar stands en shows que tuvieran que ver con marcos, ¿no? El Art Expo, el Framers Expo, el no sé qué Expo, y pues yo iba y mandaba todo el booth, lo montaba ya y atendía durante el fin de semana, Ok. tomaba pedidos y ya se convirtió en un negocio mucho más grande y más formal. Yo estuve 5 años en Chapel de México. Cuando entré a Chapel de México, entré como vendedor y si no me equivoco, en aquel entonces era una fábrica que facturaba 3, 4 millones de dólares al año. Ok. Y cuando salí, pues era una fábrica que facturaba casi 10 millones de dólares, ¿no? A mí me tocó verla crecer de 300 a 600 personas, enviando contenedores y contenedores a Estados Unidos. Ya traía clientes como Costco, Macy's, Pottery Barn, o sea, clientes más corporativos. Y ahí también yo di como un brinco a entender más la estructura de cómo se debe de vender ya en otro nivel, ¿no? O sea, un poco más profesional. Y al mismo tiempo, durante esos 25 más o menos, me pasó algo que fue algo contundente en mi vida, que leí el libro de la biografía de Sam Walton. Me acuerdo perfectamente, en un viaje que venía con mi hermano, de Miami a Tijuana lo leí, era la biografía de él, se llamaba Made in America. Ok. Y es en ese momento de los 20, tú estás como esponja absorbiendo todo y estás tratando de ver hacia dónde vas a ir, o sea, qué va a ser tu futuro. Y cuando leo de este personaje, que era en ese momento el hombre más rico de Estados Unidos,
pero que nadie lo conocía porque era una persona muy austera, o sea, que se manejaba De perfil bajo. pues más o menos perfil bajo porque era amigo de presidentes y de gobernadores y Ok. tenía ya toda una cadena gigante, pero sobre todo su persona, o sea, en su persona, él se vestía con ropa de Walmart, se cortaba el cabello con el peluquero toda la vida, vivía en su casa en Bentonville, Arkansas, invitaba a sus empleados a tomar nieve los domingos, o sea, Ok. un modelo de empresario que me llamó la atención. Me llamó la atención porque exitosísimo en los negocios, pero sin ser un fanfarrón, sí, que eso es algo que nunca me ha gustado a mí, en lo pretencioso. Entonces, como que el modelo me gustó, además de que cuando leo que le da participación a sus empleados en Walmart y que alguien que barría o que era conserje de repente ya tenía millones de dólares porque pues, las acciones de Walmart Ujú. explotaron, ¿no? Durante el tiempo. La verdad es que me gustó mucho su modelo y desde entonces dije, yo quiero ser Sam Walton. Algunos amigos inclusive me dicen Sammy todavía. ¿De tanto que lo comentabas o cómo? Sí, porque estaba bien picado con el tema y todo hacía referencia a él y ya no me aguantaban con mi tema, ¿no? O sea, Pero ahí tú ya, cállate. perdón, ¿tú ya sabías que querías ser empresario o sea, o cómo percibías, por ejemplo, tenías un trabajo estable en esta compañía que creció muchísimo? O sea, ¿qué pensabas? Como estaba en tu mente como, me quedo aquí y aquí hago cierta carrera y me retiro a tal edad, o ya estaba en tu mente como que solo era un escalón más para después convertirte en empresario. Este, Cuando leo este libro, empiezo a buscar cosas nuevas. Ok. Empiezo, o sea, porque pues tenía mis amigos y tenía mi estilo de vida, de mucha fiesta y mucha parranda, y empiezo como a buscar otras cosas y se me acercan unos amigos que quieren fundar la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex. Ok. Y ahí es donde yo escucho por primera vez qué es la Coparmex. Ya leo que es el sindicato de los empresarios, que defienden los intereses de los empresarios y que quieren cambiar a México y que quieren un mejor México. Entonces, se funda la Comisión de Empresarios Jóvenes y a mí me toca ser el primer presidente aquí en Tijuana. O sea, la Comisión de Tijuana de Empresarios Jóvenes la fundé yo con elecciones, hubo elecciones y ya total. Ahí fue en realidad donde me di cuenta que mi vocación y que lo que yo quería en la vida era ser empresario, ¿no? Ok. Y aunque trabajaba como vendedor, que podrías decir que somos empresarios, los vendedores, ¿por qué? Porque pues dependemos de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Sin embargo, no tienes gente a tu cargo, no tienes empresa que administrar, no tienes muchas cosas que complementan el empresario, ¿no? Pero en la Comisión de Empresarios Jóvenes, toda la filosofía era convencer a jóvenes para que abrieran sus negocios, para que dejaran de ser empleados y se convirtieran en empresarios, porque la filosofía de Coparmex, la meta, es más y mejores empresas en México. Entonces, ¿qué hacíamos? Invitábamos empresarios a que platicaran con nosotros y nos dieran sus tips empresariales, su trayectoria empresarial. Ok. Nos íbamos a recorridos a empresas y nos abrían las puertas de maquiladoras y de todo tipo de empresas, ¿no? Me acuerdo, ya esto fue casi 30 años, porque tenía 20, yo tengo ahorita 52. Fuimos a Domecq en un viaje al Valle de Guadalupe a conocer cómo operaba y todo. Hace 30 años el Valle de Guadalupe. Y hicimos una alianza con Nacional Financiera para que diera créditos a microempresarios. Hicimos una alianza con el TEC de Monterrey para que a los agremiados a nuestra comisión recibieran diplomados del TEC de Monterrey a costo especial. Y cuando un diplomado te costaba 50,000 pesos en aquel entonces, o sea, el equivalente a 100,000 pesos ahorita, supongamos, los empresarios jóvenes pagaban 500 pesos al mes. O sea, era Súper todo. poquito. Y, y creo que mucha de mi formación también tiene que ver con todos esos diplomados que tomé de alta dirección, de finanzas para no financieros, que el de mercadotecnia, que recursos humanos. Y en el TEC de Monterrey tenían la política de que creo que todavía la tienen, los diplomados, pues los maestros son gente que trabaja y que también son docentes, pero Ujú. estás hablando del director de recursos humanos de Banorte o el director de compras de Bimbo. Entonces teníamos unos jóvenes de 20 años el acceso a la información que recibían empresarios super mega picudos en México, ¿no? Entonces creo que eso aceleró un poco el proceso. Al mismo tiempo, y esto es algo muy importante también, que tuvimos doctrina, o sea, la Coparmex tiene una filosofía y tiene una doctrina social en donde te enseñan a ser un empresario socialmente responsable, o sea, con tus empleados y con tu país. Y me refiero a cumplir con tus compromisos de impuestos, cumplir con Ok. tu gente, tener un estilo de liderazgo en donde empoderas a la gente para que pueda crecer. Y
invitábamos a filósofos de Coparmex a que platicaran con nosotros y nos hablaban de la política y de la economía. Y en aquel entonces, pues el país era PRI todavía, ¿no? Acababa de haber una transición en Baja California por primer estado que gobierna el PAN, y había como una emoción por la transición y porque en aquel entonces se hace cuenta que los panistas tumbaron a la mafia del poder, como lo que acaba de pasar con Morena, ¿no? O sea, esa historia ya la viví. Y pues también estábamos emocionados en todo ese rollo, ¿no? Entonces yo creo que mucho de mi formación tiene que ver con todo lo que viví durante la Comisión de Empresarios Jóvenes, que ahorita todavía tengo amistad con todos los que participaba, que llegamos a ser 100 afiliados, y ahorita pues ya muchos de ellos prácticamente tienen las riendas de la ciudad. O sea, muchos de ellos ya están en puestos directivos y como políticos y como un poquito de todo, ¿no? Pero muy padre. Yo creo que es muy importante ese adoctrinamiento de joven sobre una filosofía, ¿no? Porque en aquel entonces lo que predominaba era el que no tranza, no avanza. Era una cultura súper importante. O sea, era para poder moverte, tú tienes que dar mordidas. Y si quieres un permiso, tienes que darte un moche. Y lo más común era una mordida al policía, y era el modus vivendi de todo mundo, ¿no? Entonces, esta filosofía proponía un cambio, y ese cambio, pues a mí me atrajo, ¿no? Como joven que siempre eres, en cierta forma, un poquito anarquista y que quieres cambiar las cosas. En aquel entonces eso a mí me motivó, ¿no? Y entonces, pues de ahí ¿Y parte la carrera. cómo era más o menos tu rutina en ese entonces? O sea, en la cuestión laboral y tu participación en Coparmex, y a lo mejor ahí sí, no sé, dedicabas ciertas horas de estudio al día para estar como más preparado. O sea, ¿cómo era como esa dinámica cuando estabas tomando los diplomados también? En el trabajo era súper intenso, ¿no? Yo desde las 7 de la mañana, 6, 7 de la tarde chambeando en la fábrica, vendiendo marcos, yo mismo manejando mi agenda. Ninguna vez he punchado tarjetas. O sea, a mí no me ha tocado tener trabajo donde tú tengas un horario, tengas que reportar. Y ahorita te podría decir que más que empresario, lo que más valoro es mi libertad de tiempo, el poder yo hacer lo que quiera y decidir a dónde quiero ir y a cuándo quiero ir, ¿no? Y sin tener que pedirle permiso a nadie. Desde aquel entonces yo nunca me vi como un empleado en donde estaba limitado con horarios, ¿no? No iba conmigo. Entonces tenía muy estricto mi rutina de trabajo, muy intensa, y en las tardes hacía todo lo de Coparmex. Después de las 6, 7 de la tarde hacíamos las juntas, invitábamos a políticos, invitamos a empresarios y todo. Y al mismo tiempo algo pasó. En una de las juntas que tuvimos, yo no tenía empresa y estaba promoviendo que todos se hicieran empresarios. Entonces me sentía incongruente porque el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes no tiene empresa. Entonces se me ocurre un negocio que tiene que ver con servicio de enmarcado. Me topé con una franquicia en Estados Unidos que se llamaba Fast Frame, en donde llegabas y te enmarcaban en una hora tu cuadro, ¿no? Y pum, te lo entregaban. Y era una de las franquicias con mayor crecimiento en Estados Unidos. Y se me atravesaron como clientes porque yo les traté de vender moldura, porque además de marcos vendíamos la moldura que se corta en pedacitos para las galerías, y las galerías se hacen cuadro a la medida. Entonces yo buscaba ese cliente, y cuando los conozco y los estudio, digo, oye, yo quisiera tener uno de estos negocios en Tijuana, porque en Tijuana no hay tanto servicio de mercado. Nada más había un lugar que se llamaba la Galería Picasso y otra galería, que tenían muchos años, pero que la fórmula era otra. Ellos más bien eran galería, y lo que yo quería hacer era un servicio de enmarcado, en donde tú llegabas con tu foto o tu pintura o tu cuadro y te ibas prácticamente con el ya enmarcado, con tu vidrio y con tu María Luisa y con tu cuadro y todo, ¿no? Entonces, en una junta de la Comisión de Empresarios Jóvenes, comento en voz alta, ya estando como presidente, como broma: y si alguno de ustedes que está aquí presente me quiere prestar $50,000 para abrir un negocio de servicio enmarcado, bienvenido, muchas gracias. No me acuerdo ni por qué hice el comentario, era como una broma, ¿no? Sí. Pues se me acerca un amigo, Manuel Gándara, muy amigo todavía, por cierto, que era gerente en Bancrecer o Banoro, que ahora es Banorte. No me acuerdo si era Bancrecer o Banoro, ¿no? Oye, Héctor, pues fíjate que yo soy gerente y hay un préstamo personal que te podríamos dar, tal y tal, ¿por qué no más y platicas, no? Ahí estaba en chinga, el siguiente día ahí estaba en el banco, ¿no? Oye, Manuel, pues, ¿qué necesito, no? No, es un préstamo personal, te podemos prestar hasta $50,000 en pesos en aquel entonces. Si eran 50,000 o 25,000. Tal vez eran 25,000. Pero eran pesos, a una tasa de interés del 12%, que era alta, pero era fija y era en pesos. Entonces, lo único que necesitaban eran referencias, y como yo era buenas referencias de mí,
Yo no tenía negocio, pero como era presidente de la comisión, tenía Ok. acceso a muchos empresarios. Entonces voy con Gastón Luquen y le pido que me dé una carta de recomendación, y voy con Roberto Castro y me da otra carta, don Enrique Meriterán, o sea, puro gallo de Tijuana, empresario muy picudo, ¿no? En donde ellos me recomiendan como pues, un joven decente, ¿no? Digamos, Ok. me prestan el dinero y abro mi negocio y me hago empresario. Y al mismo tiempo me caso. Esto fue a los 25 años, todo pasó al mismo 25 tiempo. años, ok. 25 y me caso y me voy de luna de miel. Y la luna de miel iba a ser de 2 semanas y se alargó a 4 semanas y luego se alargó todavía a 6 semanas. Entonces Ok. cuando regreso me corren de, de Chapel de México. Ok, no pediste permiso, o sea, para tanto tiempo, pues. Era bien desmadroso. De hecho, antier estuve con Roberto Corona, que es el dueño de Chapel de México, que fue mi mentor, y ahorita lo amo, ¿no? Porque pues mucho de lo que sé y todo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Te quiero tanto porque te tardaste un día sermoneándome y explicándome el por qué me estabas corriendo. O sea, porque ya me dijo, es que ya no puedes trabajar aquí, eres muy responsable, haces esto, esto y esto, o sea, eres un talento, pero tienes que acompañarlo con una formalidad, Con una ¿no? disciplina, ajá. Y en ese entonces, como yo traía mi cabeza en los cuadros, en mi negocio de cuadros, lo estaba escuchando de aquí, pero me salía yo, ya me quería ir, ¿no? Y todavía me acuerdo, el último año que trabajé con él de comisiones, yo tenía 25 años, gané $125,000 de comisiones a los 25 años Ok. que me pusieron en mi cuenta. Y todavía tenía cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar las dejé ir porque yo ya quería ser empresario. O sea, básicamente hablé con Roberto y le dije, veme pagando ahí poco a poco conforme se vaya Se vayan cobrando. cobrando, ¿no? Ujú, ok. Muchos se hubieran aferrado a, obviamente, ustedes eran un dineral, ¿no? Eran como 80 o $100,000 lo que me debían, pero yo dije, es que prefiero perderlo, pero yo ya quiero ser empresario, ¿no? Esa fue la primera vez que dejé ir el dinero por, en realidad, mi felicidad. O sea, sí literal, ¿no? Porque platicando con mi esposa, con mi ex esposa, bueno, mi esposa de aquel Ok. entonces, decía pues que íbamos a perder la seguridad y el ingreso y todo para una apuesta de un Es negocio. lo que te iba a preguntar, si no te pasaba esa por tu mente, como ibas a perder como tu trabajo estable, pues, y luego recién casado, pues tienes muchos más gastos. Sí, pero te digo una cosa, nunca me dio miedo, ni nunca la pensé 2 veces ni nada. Si acaso nada más la consideración que tuve con mi esposa en ese momento, porque pues era parte de lo que iba a salir afectado, ¿no? Pero me fui de Chapel de México y a la semana trabajando en mi propio negocio, ganando una décima parte de lo que ganaba o no ganando ni madre, estaba 10 veces más contento, Ok. feliz y realizado, ¿sí? Así como, y lo analizaba, decía, qué contento estoy, valiendo madre con el dinero, ¿no? Pero en realidad, desde entonces, pues medio me daba cuenta que a mí me gustaba mucho más otras cosas que el dinero, ¿no? Me prendían otras cosas, ¿no? Y ya eventualmente me fue bien, después de algunos años, 3 o 4 años, me fue muy bien, y luego me fue súper bien, y luego abrí una tienda, y luego otra tienda, y luego abrí una fábrica, y luego exporté y una distribuidora, y luego me asocié con alguien en Tecate y abrimos una fábrica en donde teníamos como 40, 50 personas. O ¿Cuánto tiempo sea, duró el proyecto ese? la tienda de Marcos como 20 años, Ok. yo estuve como 15, pero después me salí, eh, porque tuve un ciclo también, o sea, un ciclo desde los 25 aproximadamente hasta los 35, o sea, 10 años de estar abriendo y cerrando negocios, todos relacionados con lo mismo de cuadros. Era muy aventado, o sea, muy, muy aventado, ¿no? Y a veces hasta me aventaba antes de pensar las cosas. Me acuerdo que una de los cursos que más me gustaron fue el de planeación estratégica, que lo tomé ya tarde y me di cuenta, es que tu problema es que nunca has hecho planeación estratégica, o sea, siempre te avientas sin tener en realidad claro qué es lo que vas a hacer o qué es lo que sigue. Ok. Y ahora pues ya no lo hago, ¿no? Ahora todos los pasos siempre primero es a dónde quiero llegar y luego cómo voy a llegar, ¿no? ¿Pero eran proyectos distintos a los de la misma fábrica? ¿O eran Pues como hijos de la fábrica, digamos? sí, como hijos, mira, por ejemplo, tenía mi tienda de marcos en el hipódromo. Llegamos a hacer hasta 100 enmarcados diarios en una tiendita de 50 metros cuadrados Ok. porque tenía un sistema súper eficiente de cotización, de venta, todo bien picudo y aparte con molduras europeas, italianas, americanas que nadie tenía aquí en Tijuana. Porque
siempre me ha gustado mucho todo el tema de la estética también, o sea, por eso me gusta tanto la arquitectura ahorita, yo creo. Ok. Y me fue muy bien. Entonces yo dije, voy a abrir otra tienda. Y empecé a agarrar un mapa de México y le puse un chorro de tacholitas y dije, aquí voy a abrir tiendas. Y empecé con una en playas y otra en Onotay, aquí y allá. Pero en realidad no me iba bien. O sea, ¿por qué? Porque ni tenía dinero para poder mantenerlas, no tenía al personal, o sea, todo bien atropellado y mal pensado. Entonces abrí como 3 o 4 tiendas y cerré 3 o 4 tiendas y nada más me quedé con la principal. Ok. Después abrí la fábrica, o sea, más bien trabajaba en la fábrica. Fíjate, un problema que tuve y que ya no tengo, pero que mucho tiempo lo hacía, es que como yo soy vendedor, siempre vendía de más. Entonces, abro la fábrica, hago un super catálogo, diseño buenos marcos, un buen producto con un buen precio, me voy a vender y vendo muchísimo. Entonces, el problema es, ahora tengo que entregar y La yo era capacidad. el responsable de entregar y siempre quedaba mal. Quedaba mal, no te entregaba a tiempo, no te entregaba lo que me pediste, me cancelaban muchas órdenes, porque la parte de la producción, la ingeniería y todo eso, y la administración no era mi fuerte. Yo era bueno para vender, pero luego dejaba de vender para concentrarme en producir y contratar a gente y llevar la producción y todo. Y cuando ya lograba subir la producción, ya necesitaba más ventas. Y Ok. luego otra vez me iba a vender, vendía otra vez de más y tenía que venir a arreglar el problema de la producción, ¿Y ¿no? eso cómo lo solucionaste? Pues quebré, o sea, Oh, no lo solucioné. O ok. sea, más bien, no lo solucioné, pero sí lo solucioné al mismo tiempo. O sea, no solucioné el problema de la fábrica y la producción, Ujú. pero sí me di cuenta que yo no era una persona que su vocación era la producción. Mi vocación eran las ventas. Entonces, de ese momento en adelante, decidí que yo solo me dedicaría a las ventas y que iba a hacer mi carrera, ya sin tener que transformar algo. Entonces, ahorita a mí me invitan mucho a formar parte de desarrollos o a un nuevo negocio o a meterle lana aquí o a meterle lana allá. Pero si no tiene que ver con ventas, no le entro, ¿no? Y me ha funcionado muy Mm. bien, gracias a Dios, ¿no? Pero aprendí que no es lo mío, ¿no? Y en un principio sí me cayó como que, pues, como un fracaso, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a poder con esto? Es ¿Cómo lo no que vas te a iba a poder? decir. ¿Cómo lo tomaste si En un fracasaste en un principio, proyecto tan grande? sí, 100%. En un principio sí me sentía muy fracasado y creí que era un tropiezo y me daba coraje porque veía que otros sí lo podían hacer, yo no, ¿por qué esto y el otro y todo? Además, siempre como que nunca he querido ser hombre de fracasos, ¿no? No conozco el rendirte y no conozco nada de eso, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el cerrar la fábrica no era rendirme ni tirar la toalla, sino que era una decisión estratégica para el futuro, en donde dejas de hacer algo de lo que no eres bueno para dedicarte a lo que sí eres bueno. Y ahorita mucho tiene que ver con mi filosofía de la empresa. O sea, la empresa está en donde está, en una posición que es ahorita líder a nivel noroeste, ya con 80 integrantes, manejando facturación ya pues muy choncha, digamos, y con los mejores clientes de México, no nada más de Tijuana, ya desarrolladores que a nivel nacional son de los top 5. Y todo eso tiene que ver con que yo me he aferrado a solamente concentrarme en las ventas. Y para eso pues, no me ganan. ¿Por qué? Porque como nada más me concentro en las ventas, nada más estudio de ventas, hago benchmark de ventas, analizo mi competencia de ventas, analizo el mercado para vender mejor, contrato a vendedores, cursos de venta, todo lo que tenga que ver con ventas. Entonces, como estoy súper enfocado en ese tema, pues soy mejor que otros, ¿no? En ese tema, pues porque ahí está toda mi concentración. Y finalmente, pues dejé lo de los marcos, pero ¿cómo lo dejé? Te voy a platicar cómo lo dejé. Cuando yo tenía 35 años, ya con 4 hijos. Ok. ¿Sí? Entonces, cerré las fábricas y la tienda que tenía no daba suficiente ingreso para mantener una familia con 4 hijos y ya en kinders y primarias Sí, todos los privadas, gastos que se vienen, ¿no? todo, ¿no? Entonces, de cuenta, si ganaba así, bueno, no me alcanzaba. Y poco a poco me endeudé y me aventé como unos 3 o 4 años en donde pues nunca me alcanzaba para nada, ni para la casa, ni para el negocio. Y era un jineteadero de dinero, o sea, de los clientes y de proveedores y de servicios y todo. Y además descubrí el golf, y me hice adicto al golf. Y en un año, de cero, me fui a ser muy bueno para el golf, pero Ok. los que juegan golf saben que eso es como pierdes totalmente tu tiempo, porque son 5 horas cada juego, y yo jugaba 3 o 4 veces por semana, a veces hasta 2 veces al día,
y nada más me dormía y pensaba despertando en el golf. O sea, en realidad tuve una semi-adicción, ¿no? Muy competitivo, porque soy competitivo, entonces me aventé como 3 años jugando golf, más el negocio mal y mi familia creciendo, pues fue la tormenta perfecta para tronar, ¿no? Mega tronar a los 32, 33 años, y mi papá me invita a trabajar con él. Me, me, me dice que está tomando un fraccionamiento nuevo. Mi papá trabajó en bienes raíces también casi toda su vida, y lo contrataron para vender un desarrollo de 100 casas en playas de Tijuana, y necesitaba un gerente de ventas. Entonces él sabía pues, que yo soy gallo para las ventas y me invitó. Entonces me invitó y dije, ching, pero voy a tener que ser empleado. Entonces, no, como que sí, como que no, pero y ahora sí ya Y de con tu plano. papá aparte. Ajá, aparte, ¿no? Y las monjas del Colegio de la Paz me traen en friega, y los maristas del Instituto México con las colegiaturas, y todo está mal, y bueno, pues total que sí, le acepté, pero con mis condiciones, ¿no? Que Okay. fue lo que dije, voy a entrar como vendedor, como gerente de ventas, pero necesito ganar este porcentaje. Y no, no, que sí, total que ya negocié un mejor porcentaje de lo que vendiera. Además necesito que me compres un carro porque no tengo carro. Y además necesito un adelanto a cuenta de comisiones cada semana para poder eh, moverme, ¿no? O sea, poder salir de este bachecito que traigo. Yo se lo planteé como bachecito, pero era un pinche cañón de bronca, ¿no? Y me acepta todo mi papá. Entonces, en realidad, aunque yo tenía un adelanto a cuenta de comisión, no era un sueldo. ¿Por qué? Porque se lo tenía que regresar, ¿sí? Okay. Y el primer año vendimos 100 casas y el primer año gané $125,000 de nuevo. Obviamente Okay. que le regresé a mi papá el dinero muy rápido, o sea, ya a los 3, 4 meses ya había pagado el carro, ya había pagado lo que me había adelantado y ya había arrancado, ¿no? Entonces, pues muy rápido me eché a andar. Y también ahorita, en retrospectiva, te comparto algo que apenas hasta hace poquito entendí. Mi papá, como me conoce muy bien, sabe que soy muy orgulloso. Y si me hubiera invitado diciéndome, te quiero ayudar porque sé que andas bien jodido, vente a trabajar conmigo, yo le hubiera dicho que no. Ya me conozco, le hubiera dicho que no. Pero él me la planteó como te necesito. Entonces, fue un gran papá, o sea, estratega en ese momento para ayudar a su hijo sin que su hijo se pusiera mamón, ¿verdad? Entonces, como que él fue el adulto de la relación, me invita a trabajar, nos va muy bien, y pues bueno, súper padre, ¿no? El Okay. primer año vendimos 100 casas, el segundo año vendimos otras 100 casas, ya el segundo año gané más, y después dejé el golf por completo, o sea, mis palos no los volví a ver, de hecho creo que he jugado desde entonces ¿Y, como unas 3 o 4 veces o llevaste 10. algún proceso para poder dejar eso? Digo, porque si se convierte en adicción o algo así, o sea, un hobby también, y es difícil como de la noche a la mañana nada más renunciar, ¿no? No, no porque, no porque encontré otra adicción que era el trabajo de vender casas. Yo no Ok. sabía nada de casas, entonces me gustó más que el golf. O sea, no es tanto porque no puedo dejar de jugar golf porque soy adicto, sino que me daba tanto placer que eso es lo que quería hacer, ¿no? Y Ok. hay una gran diferencia entre ser un atascado y ser un adicto, ¿no? O sea, un adicto es el que pues, tiene la enfermedad y no la puede dejar, y el atascado es el irresponsable que no lo deja porque le gusta, ¿sí? Entonces yo era un atascado, ¿no? Y me decían mis amigos, tú has de ser muy rico, ¿verdad? Te va muy bien porque te la pasas jugando golf. Y les decía, no, nomás, lo único que se necesita es ser bien irresponsable, es todo. Con eso puedes jugar un chingo de golf. Entonces, sí, me hacía falta madurar, yo creo, en aquel entonces todavía. Y trabajo un par de años con mi papá, nos va súper bien, 35 a los 37, eh, vendiendo 100 casas o más por año, con un boom inmobiliario, ganando mucha lana. Pero de nuevo pasa otra cosa que marca mi vida, que el desarrollo en el que estaba trabajando era un desarrollo en donde yo estaba vendiendo algo, una promesa de preventa, Ujú. y a la hora de la entrega, perdón, y a la hora de la entrega, entregábamos otro producto, no era el que había vendido. O sea, con goteras y que se levantaban los Oh. pisos, con mala calidad, chafa. Pero eso tú no Entonces, sabías, ¿o sí? no tenía esa experiencia, no conocía al desarrollador, ni siquiera la industria, era la primera vez que vendía casas, pero ya, pues a la hora de las entregas, yo empecé a ver que las goteras, que las puertas, que las ventanas y todo,
Y a mí me dicen, no, pues es lo normal, o sea, eso es como que a todo mundo le pasa. Pues decían, no, pues no debe pasar, pues nomás repáralo, arréglalo, prometimos esto y que no queremos clientes a largo plazo, etcétera, etcétera. Ujú. Y pues después de meses y meses y meses de tratar de convencer a todo mundo y armar estructuras de postventa y de mantenimiento y de cuadrillas para poder reparar casas y todo, me doy cuenta que 60-70% de mi tiempo lo estoy invirtiendo en resolver problemas que ni siquiera me corresponden a mí. O sea, broncas de construcción y de fechas de entrega atrasadas, en donde yo tenía que estar platicando con los clientes enojados, explicándoles cómo resolver el tema. Y, y llegué a un punto en donde ya no podía influir sobre el desarrollador ni mi papá, porque mi papá era quien tenía el contrato de comercialización de ese proyecto y yo trabajaba para mi papá. Y Okay. súmale también que yo 2 años después otra vez ya andaba soberbio, creyéndome mucho y empiezo a enfrentarme con mi papá. O sea, se me sube otra vez y ahora yo le quiero dar clases a él de inmobiliario, de ventas y otra vez me doy cuenta que ahora me doy cuenta que es el caso. Pero en ese entonces él y yo pues no checábamos en las ideas. Yo quería hacer una cosa en la otra y total que renuncio. ¿Sí? O sea, renuncio a él y renuncio al desarrollo y les digo, pues es que yo no puedo seguir vendiendo aquí, porque no me siento bien, no me siento congruente, además siento que podría estar ganando 3 veces más si no tuviera que estar atendiendo todos estos problemas. Okay. Y fue la segunda vez que dejo mucho dinero en la mesa, o sea, cuentas por cobrar en la mesa. Y no nada más eso. Tomo un proyecto nuevo, o sea, entonces, ¿y a dónde vas? Y dice, bueno, pues voy a formar mi propia inmobiliaria y voy a comercializar otro desarrollo al que me están invitando para comercializar. Y este otro desarrollo me están pidiendo participar en la conceptualización, o sea, diseñar las casas con los Okay. arquitectos, eh, los precios, la forma de ventas, todo lo que se necesita para vender. O sea, yo participo en la creación, ya un poquito más como empresario y no nada más como vendedor, con una buena comisión, etcétera, etcétera. Y pues lo que me dice mi papá es, sí, nada más que ese contrato es mío, no es tuyo, porque tú trabajas para mí. Y si lo estás tomando es porque nos están contratando a la empresa, ¿no? Y caray, pues sí es cierto, ¿no? Pues te lo compro, pues ¿cuánto? Pues $50,000, pues órale, pues págamelo, pues no los tengo. Pues, ¿cómo? Pues con comisiones, ¿no? Y así, y, y, y finalmente ya llegamos a un acuerdo, formo mi propia empresa y le pago a mi papá en unos meses, ¿no? Porque nos fue muy bien cuando arrancamos lo que es ahora el Coto 1 de la Chapultepec décima sección, que muchos lo van a conocer, que está en la Gabilondo. Subes la Gabilondo y al final hay como unas casas blancas muy bonitas, en un Ujú. fraccionamiento muy, muy bonito que tiene un albergue y que tiene todo. Pues todas esas 109 casas a mí me tocó comercializarlas, ¿no? De hecho, Okay. conceptualizarlas y comercializarlas y entregarlas. Ahí ven muchos amigos, ¿no? Pues vendí a 109 conocidos, ¿no? Digamos. Pero también con este nuevo desarrollador, pues ya traíamos una filosofía más de largo plazo, en donde coincidíamos con el concepto de calidad, el concepto de hacer marca, el concepto de postventa, el concepto de cumplir, muchas cosas que a mí me tenían muy feliz, ¿no? Y además, ahí me doy cuenta de una cosa, que podía estar feliz, feliz, feliz y ganando mucho dinero al mismo tiempo. Y que en realidad estaba ganando mucho dinero porque estaba haciendo lo que me hacía feliz y era como el sueño hecho realidad, ¿no? Y tomo otro proyecto que se llama The Park at Malibu, que fue en la costa, por Baja Malibu, el primer proyecto inmobiliario de Jorge Gracia como arquitecto, Okay. y lo desarrolló un amigo con el que jugaba golf, que es súper compa mío todavía, Miguel Enciso. Vendimos 42 casas de 200,000 o $250,000 en un fin de semana, en un evento. Fue un mega éxito, así una locura de éxito, ¿no? Y después tomo otro proyecto que se llama Santa Bárbara en Bajamar. Héctor, perdón que te interrumpa. Ahí, por ejemplo, ¿cómo le hacías tú para ganar esos proyectos? O sea, ¿o cómo es que te relacionabas con esas personas para que llegaran contigo y confiaran que al final yo creo que en ese entonces ya estabas promocionando tu nueva firma o tu compañía, ¿no? Ya no estabas con el nombre o bajo el ala de tu papá, pues. Es correcto, ya estaba como nueva firma y la forma en que logré esos proyectos es porque en el proceso de ventas era muy escandaloso, o sea, en cuanto al ruido que hace el proyecto. Buena publicidad, buen evento de lanzamiento, buenas ventas. El equivalente ahorita a estar facebookeando todo lo bueno que haces, en aquel entonces nuestro gremio, nuestra industria, sabía que era muy buen vendedor
Entonces, cuando tenían un proyecto, pues nos buscaban, ya me buscaban, o sea, ya me tocaban la puerta, ¿no? Ok. Y yo traía la idea desde Chapel de México, porque algo que me brinqué es que estando trabajando 5 años con Roberto Corona, él fue quien me enseñó a escoger a clientes, ¿sí? Él fue el que a mí me rechazó a clientes patito que él no quería y que yo me volvía loco, porque le traía unos clientes así gigantes de miles de dólares, miles de marcos y miles. Me decía, no, ese no es cliente para nosotros. ¿Por qué no? Porque te jinetean, porque no te respetan, porque te dan muchas, te regresan y te dan devoluciones que no son correctas, porque al final de cuentas hacen lo que quieren contigo, Héctor, así me decía. Y yo no, yo lo que quiero es la cajeta. Yo quiero este cliente que me pague lo que quiero cobrar, que me tome en cuenta, que me trate bien, etcétera, etcétera, ¿no? Lo odié a Roberto en aquel entonces, ¿no? O sea, lo super mega odié. Pero no se me olvida. Y el día de hoy, yo soy súper selectivo. O sea, para tomar un desarrollo, tienen que tener casi 20 características palomeadas para que lo podamos considerar. O sea, nosotros no trabajamos con el que sea. Y no por presuntuosos, ni soberbios, ni arrogantes, ni mamones, ni nada de eso. O sea, por conveniencia. O sea, porque el negocio, cuando tú trabajas con los mejores, pues te va mejor, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer desde entonces es subir el nivel, hasta que llegué a trabajar con Hermosillo y Asociados, por ejemplo, que era una constructora súper prestigiada, es una constructora súper prestigiada en Baja California, y nos consideran a nosotros, ¿no? Para entonces yo también ya tenía a mi equipo más pro, como tenía lana, pues ya pagaba directores y a todo, y estaba aprendiendo todo, pero otra vez llega un momento en donde llega el 2007, ya me fui, ya tenía como 2 o 3 años vendiendo, Okay. muy bien, y se cae el mercado, o sea, se desploma el mercado, no se cae, se desploma por la bolsa en Estados Unidos que se cae a raíz del tema inmobiliario. Hay una burbuja, explota, y todos los compradores a los que les vendía, americanos principalmente, dejaron de venir a Baja California, y de vender 100 en un mes, vendía 0, ¿no? Entonces, no hice ajustes y me metí en un bronco, no, ya como Bustamante Realty Group. Okay. Compré la franquicia Century 21 porque lo que quería era, bueno, pues me voy a apoyar en una marca y cuando vengan los gringos a Baja California y vean una marca, van a sentir, Familiaridad, ¿no? ajá, y va a ser más fácil. Pero pues como no venían, no tenían nadie que viera la marca, ¿no? Y lo único que hice fue endeudarme más porque la franquicia pues, cuesta 60, 70 mil dólares y tenía que pagar mensualidades de mantenimiento y cuotas de regalías y asistir a congresos y cursos de todo, que por cierto esa parte sí me gustó. Estuve 2 años en el sistema Century 21 y fui como a unas 10 ciudades y a unos 6 o 7 congresos, hasta speaker me hice allá con todos los amigos de Century 21, que tengo amigos por todo México también, por esa etapa que viví. Pero pues llegó un momento en donde fue insostenible, o sea, abrí una oficina en Tijuana, Centro 21, me gasté un dineral, todo fiado, o sea, abrí una oficina de 50 mil dólares que debía la construcción, hice una fiesta de 10 mil dólares que todavía la terminé pagando como no sé cuánto tiempo después. Era muy aventado, pero muy menso, o sea, en cuanto al manejo del dinero. Siempre el optimismo me ganaba. O sea, estaba seguro que iba a vender, que iba a ganar un chorro y con eso iba a pagar todo, ¿no? Y todos los problemas yo los resolvía con yo puedo vender y ganar un chorro de dinero. Pero pues en ese entonces no había compradores y me doy cuenta que en realidad no era así. O sea, no es cuando tú quieras, así porque sí. O sea, tienes que tener toda una estrategia y además navegar las aguas de la macroeconomía, ¿no? O sea, acomodarte dentro de todo un entorno que está pasando, ¿no? Volvemos al episodio en 30 segundos. Solo quiero aprovechar para compartirte que este episodio es patrocinado por Minaret. Minaret es una casa productora en Tijuana que nos ayuda con la producción del podcast, diseño gráfico, fotografías, videos y estrategias digitales. Así que si te encuentras trabajando en un proyecto nuevo y te gustaría delegar algunas cosas o elevar la producción de tus contenidos, puedes ponerte en contacto con ellos en su sitio web minaret.mx. Se escribe minaret.mx como minarete sin la última E. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Héctor, me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, ahorita que mencionaste que
sigues la filosofía de ahora tú seleccionar tus clientes, te quería preguntar, ¿cómo llegas a ese nivel de poder tú seleccionar tus clientes? ¿En qué momento empiezas a ponerlo ya en práctica? Porque al principio me imagino que es difícil si tienes tanta nómina que pagar, si tienes esta nueva oficina, si tienes deudas, el dejar, como dicen, como dinero sobre la mesa porque está el cliente queriendo, aunque no esté calificado, digamos. ¿Cómo, en qué punto, o sea, o qué necesitaste tú para decir, sabes qué, pues lo voy a dejar ir y ajá, es que tienen que surgir ciertos factores, ¿no? ¿O cómo fue? Claro, cuando necesitas vender, tomas lo que sea, ¿verdad? Y conforme tienes un poco más flujo, vas subiendo escaloncitos poco a poquito y empiezas a dejar los que de plano están muy mal y ya toleras ciertas cosas y así vas, ¿no? Para poder llegar a un momento en donde ya definitivamente tú puedes escoger, tienes que tener, pues ya fortaleza económica para poder prescindir de ese cliente. O sea, si no lo tomo, si no lo tengo, no me pasa nada, ¿no? Ese Ok. es el primer punto. Y eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo dejas ir a ese cliente? Y yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes que desafortunadamente tienes que llegar a ese momento con el tiempo. O sea, no es como que ahora ya voy a tomar a Ujú. puros clientes buenos y ya no. No es cierto, porque sí tienes que ceder y tomar a ciertos tipos de clientes. Todavía de vez en cuando tomo algún otro cliente que no me llena al 100, pero que vemos como que ahí hay un nicho, una oportunidad o algo y pues lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que es como una persecución de una meta. O sea, más que el ya llegué, es un camino en donde cada vez vas persiguiendo el ideal y cada cliente que tomas lo mides y dices, este subí o bajé el escalón y nada más no lo bajes, pero no importa que llegues hasta arriba, nada más con que vayas poco a poquito gradualmente subiendo el escalón, ¿no? Ok. Y bueno, y algo muy importante, tienes que saber quién es ese buen cliente, o sea, qué Ujú. representa para ti un buen cliente. Tienes que tenerlo y hasta por escrito de ser posible. Un buen cliente es el que paga bien, el que te hace caso, el que es líder, el que tiene muy buena reputación, el que tiene cumplimiento con todos sus proveedores, el que está aportándole algo al mundo y ya haces tu decálogo de lo que tú consideras un buen cliente. Y entonces cada vez que tienes un cliente nuevo, pues lo mides contra ese decálogo y si de los 10 puntos reúne 3, pues nada más asegúrate que el siguiente reúna 4 y luego 5 y luego 6 y 7. O sea, no es de un día para otro, sino que es gradual, pero tienes que tener el ideal. Si no, nunca vas a llegar a tener solamente buenos clientes, si no aspiras a ello, ¿no? Porque vas a estar en una línea plana o vas a estar en un círculo vicioso en donde nunca vas a salir, ¿no? Porque aparte, los buenos clientes también te dan buenos clientes. O sea, hay un cliente que, que también a mí digamos, me puso en una posición muy diferente, que fue el señor Salomón Cohen, dueño del World Trade Center, bueno, ex dueño de Dorian, que hizo Paseo Ok. Chapultepec, World Trade Center y otros proyectos. Este es un señorón empresario tijuanense que siempre se ha manejado low profile, pero es muy respetado por todo el mundo, o sea, por empresarios, por amigos, por políticos, por todo el mundo es muy, muy respetado, es una finísima persona. Por alguna razón, hice clic con él, hicimos muy buen, hubo buena química y me enamoré de él, o sea, en cuanto a chamba, y cuando todo el mundo se entera de que mi cliente era Salomón Cohen, pues entonces si trabaja con Salomón Cohen, pues yo voy a trabajar con él. Y Mm. fue como un antes y después, casi, casi podría decir, yo estoy súper agradecido con la oportunidad que nos dio, ¿no? Que nos ganamos por buenos vendedores, ¿no? Por También, y ejemplo, es lo tengo que te una iba a decir, historia. ¿cómo te ganas a alguien como él, por ejemplo, que me imagino que tiene unos criterios altos, altos estándares para trabajar con otra persona? Claro, cuando nace Vía Corporativo, un edificio de oficinas en Zona Río, a mí me contratan para comercializarlo y mi responsabilidad era llenar el edificio de inquilinos. En tiempo de crisis tenía que convencer a los principales despachos, llámese Deloitte, American Express, Telefónica Movistar, Telnor, etcétera, etcétera, de que se muden de unas oficinas viejas a unas nuevas y que inviertan un dineral y que paguen más renta en tiempo de crisis. Ok. Entonces, una de las estrategias que tomé es que tenía que llevarme de ITAC a Vía Corporativo, o sea, rentarle a Desarrollo Económico Industrial, que es una organización privada que promueve la inversión a Baja California, sobre todo en el tema industrial, o sea, van y hacen misiones de viaje al Oriente, Europa, Estados Unidos y se traen mucho del desarrollo
que tenemos en Tijuana tiene que ver con ellos. Y recuerdo haber visto una foto de una delegación de chinos que vinieron a Tijuana y los estaban atendiendo en Deitac, que eran como 20 personas sentadas alrededor de una mesa que tenía un mantel de cuadritos tipo de comida italiana como Giuseppe's. Okay. Y dije, no mames, o sea, ¿cómo es posible que estemos tratando de convencer a los chinos de que inviertan aquí en Baja California, la tierra prometida, y la oficina parece el salón de fiestas ahí del Giuseppe's, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué no llevarlos a un edificio fregón que cuando llegues te impacte y que tengas unas oficinas espectaculares y que cuando lleguen los chinos digan, oh my God, yeah, Tijuana, ese lugar, ¿no? Entonces voy a Deitac y les digo, ¿qué les parece si ustedes se mudan allá? Entonces, pues suena bien la idea y me asignan a Jorge Tellaeche, al arquitecto Jorge Tellaeche, que era el representante del señor Cohen en el consejo de Deitac y quien llevaba esa parte de ver las nuevas oficinas. Y Jorge me dijo así a secas, rapidito, no, Héctor, no vamos a rentar. ¿Por qué no? Pues porque no tenemos dinero, así de fácil, ¿no? Pero, ¿y tú qué te parece la idea? Pues muy buena, ojalá y tuviéramos el capital para poder hacer eso, pero no podemos, ¿no? No, pues que sí pueden, no, pues que no. Y pasan semanas y otra vez por aquí, por allá, y otra vez no, y otra vez no, y otra vez no. Y eran tanta mi insistencia que una vez de plano me habló y me dijo, ya, deja de estar dando lata, no vamos a rentar un día corporativo, ya, entiéndelo. Y yo, bueno, pues ok, Jorge, lo vamos a dejar, pero sí van a rentar, vas a ver. Y finalmente terminaron rentando, o sea, todo se dio un año después y rentaron una oficina en vía corporativo. En ese momento, el señor Salomón Cohen decide construir el World Trade Center en un edificio de oficinas en la tercera etapa y le pregunta a Jorge Tellaeche, ¿a quién recomiendas que contratemos para que nos llene el edificio? ¿Y qué crees que le dijo Jorge? Pues el pinche latoso de Héctor Bustamante, porque ese güey no se rinde. O sea, todo el mundo quisiera tener a alguien así promoviendo sus propiedades, ¿no? Y así es como nace la relación, o sea, de estar trabajando con Jorge y darse cuenta él, pues, de que yo era muy promotor, pues lo que quieren todos es tener a alguien promotor, ¿no? Porque en las ventas, mucha gente cree que todo el mundo puede hacer las ventas, pero no es así. O sea, en las ventas necesitas una casta especial para poder aguantar los rechazos y los insultos y las plantadas de las citas y las colgadas de teléfono y las cerradas de puerta en tu cara y las cancelaciones de contrato y el maltrato y las agresiones, ¿no? No todos tienen pues sí, ese caparazón, ¿no? Ese temple. Y por ejemplo, o sea, eso lo tienes tú y lo tienes claro y lo has trabajado desde que tenías 15 años. O sea, ¿cómo le haces tú para transmitirle eso ahora a tu gente, que ya tienes como 80 colaboradores y que de alguna manera, o sea, representen de igual manera tu marca y puedan promover las propiedades al mismo nivel o cercano a lo que tú puedes hacer? Qué buena pregunta. Me están gustando mucho tus preguntas, Jorge. Muchas gracias. Tiene un proceso también y te voy a explicar cuál fue ese proceso. Cuando se cae el mercado, que te comenté que nos metimos en miles de broncas, yo estuve a punto de quebrar, estaba súper endeudado, pero así como no tienes idea, 2007, 2008, tuve que regresar la franquicia Century 21. Y en el 2009, a finales, cuando ya no aguantaba a los cobradores, porque literal me cortaban el teléfono, me cortaban la luz, Jorge, me sacaron, ¿cómo se dice? Me desalojaron del local en donde estaba rentando con camiones y judiciales y me sacaron mis computadoras y mis muebles. O sea, te ibas al extremo, pues, o sea. Es que nomás porque debía 10 meses de renta, o sea, se enojó mi verdugo, el papaya, ¿no? Que finalmente sigo estando en el mismo lugar y ahora el que me corrió es uno de mis mejores amigos, lo quiero un chingo, ¿no? Porque resolvimos el tema y le pagué todo lo que le debía, ¿no? Pero o sea, lo que quería decirte es que estuvo muy fuerte la crisis, muy, muy fuerte. O sea, cada semana me tenía que ir a sentar con las monjas del Colegio de la Paz para que no corrieran a mis hijos. Me bajaron unos judiciales de mi carro porque no lo había pagado. Tuve que llevar el carro de mi esposa a entregarlo a la agencia también porque no lo podía pagar. Recuerdo que tenía la acción del campestre y ya me tocó que Arturo González era el presidente y debía yo como $2,000 y fui y le dije, aquí quédate con la acción y con eso véndanla y paguen, ¿no? Pero ¿cómo? No, pues me vale, ¿no? O sea, entonces, en diciembre del 2009, yo hice un plan anticrisis, porque platicando también con mi ex esposa, lo que pensamos es, por primera vez yo ya me voy a ir a algún lugar a tomar un trabajo en donde tenga un sueldo.
y una seguridad, por lo menos para pagar pues, mis gastos de vivir, ¿no? Pero debía tanto dinero que si hacía eso, le iba a quedar mal a mucha gente, iba a salir embarrada. Eran 60 acreedores y proveedores, entre todos, ¿no? Sin contar impuestos. Y entonces el plan fue, vamos a hacer un plan anticrisis, le damos unos 6 meses y si funciona y vemos indicios de que va por buen camino, le seguimos, ¿no? Entonces hice yo todos mis puntos que tenía que tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Recorté gastos, hablé con todos mis acreedores, les pedí una tregua de tiempo para poder trabajar, producir y después pagarles, en lugar de que me estuvieran todo el tiempo quitando, porque como parte de mis costumbres, yo contesto todas las llamadas a la hora que sea, de quien sea, no importa, no me lo escondo a nadie, pues entonces eso también es bueno, pues porque no... Siempre das la cara, pues no te escondes. Dan la cara y no se enojan, pero al mismo tiempo 70% de mi tiempo era estarles explicando por qué no las podía pagar. Okay. Entonces toda mi energía la usaba en explicarles y darles una nueva fecha y todo, ¿no? Hasta que les digo, ¿sabes qué? Ya no me hables, ya déjame trabajar, dame tiempo, yo cuando tenga dinero te voy a pagar, ¿no? No, pues que fírmame esto, no te firmo nada, no, pues que te voy a mandar, pues demándame. Y entre las 60 charlas que tuve de persona con persona, pues algunos me dijeron que era un ratero, un cínico, un descarado, otros, ¿qué necesitas? Te apoyo, otros te entiendo, un poquito de todo. Al final ya me los quito todos de encima y me pongo a trabajar y hablo con todo el equipo y les digo, aquí se acabó todo el esquema anterior y los que no tengan, se acabaron sueldos, prestaciones, celulares, nexteles, gasolina, todas las más los sueldotes que tenían todos, ¿no? Y no va a haber, aquí nada más es una trinchera para los que saben vender y los que vendan, pues bienvenidos y los que no, búsquense otra trinchera, ¿no? Éramos como 20 en aquel entonces, nos quedamos como 6 o 7, me acuerdo. Okay. Y se van todos, nos quedamos como 6 o 7 y pasa algo bien interesante. A la semana o 2 semanas empezamos a tener nuestras juntas de venta, Jorge, en donde las juntas que normalmente tardaban 2 o 3 horas, eran 2 horas de asuntos generales de puro lamentarnos la vida y media hora de negocio, se convierten en juntas de 15 a 20 minutos súper efectivas de puros negocios. Y los 6 que nos quedamos en lo suyo, trabajando, motivados, contentos, chiflando y felices y todo. Y digo, ay, güey, o sea, seguíamos sin vender y súper endeudados, pero con una energía diferente. Había una armonía, había paz, llegabas a la oficina y se sentía padre. Y ahí es donde, bueno, y empezamos a cerrar ventas, poco a poquito, y ya me alcanzaba para pagar la luz, y ya me alcanzaba para el teléfono, y ya me aventé 3 meses y que me corten el teléfono, y pues ya iba por buen camino, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que en realidad el secreto estaba en contratar a más gente como los que se quedaron, ¿sí? O sea, ¿qué características tenían los que se quedaron? Entonces, hice mi decálogo, primero los bauticé, y les dije, ustedes son superestrellas, están en una inmobiliaria y hay una crisis inmobiliaria en Tijuana, pero nosotros 6 estamos vendiendo. Entonces ustedes son superestrellas de todo el mercado inmobiliario. Y lo que necesitamos es sumar a más superestrellas a esta trinchera, porque entre más superestrellas, aparte se hace exponencial, porque todos nos convertimos en embajadores de la marca. Y hice un decálogo de superestrella y describí exactamente cuáles eran las características que tenía un asesor superestrella de Bustamante Realty Group. Es puntual, es alegre, es optimista, se viste bien, tiene buena energía, es profesional, es competitivo, hace trabajo en equipo, es sencillo, un chorro de cosas, es austero, no sé, todo lo que yo observaba de ellos, ¿no? Y empecé a hacer trampa. Y ahora, ¿qué trampa hice? Que dejé de contratar a gente que no considerara superestrella. Entonces, cuando me dices, ¿cómo le haces para poder lograr que tengan esta filosofía en la que creo? Es desde que entran, ya llegan con esa filosofía. O sea, es al revés. O sea, yo no formo el carácter de nadie en la empresa, ya llegan formados. ¿Sí? Eso es súper selectivo. Y para que alguien entre a trabajar en la empresa, pregúntales a todos los que están ahí, tuvieron 4 o 5 entrevistas. ¿Sí? Primero uno con el del departamento, después con el director operativo, después conmigo y después otra conmigo. Y en las entrevistas, todo lo que yo quiero saber es hacia dónde van, qué piensan del futuro, cuando viajan, qué les gusta, qué tipo de viajes hacen, qué música escuchan, con quién se juntan,
qué están leyendo, qué están viendo, cuál es su ecosistema, porque todo lo que yo quiero saber es si son superestrellas o no. O sea, no me importa si tienen conocimientos del mercado o si son buenos financieros o lo que tú quieras. O sea, buscando a triunfadores desde la contratación, que tienen un cierto DNA. Tú lo tienes, o sea, por ejemplo, a ti nadie te está pagando, ni te está diciendo a qué horas tienes que tener tu horario, y tú todo lo que haces lo haces solo, ¿sí o no? Sí. Ok, imagínate que yo diga, yo quiero puros Jorge Flores aquí en la empresa, y sobre eso hice. Entonces los empezamos a cazar, y pasó algo también, que había una crisis inmobiliaria, y esa crisis inmobiliaria tenía a muchos superestrellas sin trinchera, porque muchas inmobiliarias cerraron. Entonces yo sabía de vendedores bien chingones que no tenían en dónde trabajar, y me acuerdo perfectamente de uno, que era Antonio Inclán, que trabaja todavía conmigo, y te voy a platicar esta anécdota que está chistosa, ¿no? Yo estaba bien clavado con superestrellas, y me acuerdo que un vendedor en Rosarito me compró una casa. Un vendedor que te compre una casa y dices, ay, güey, pues este sí le va bien, ¿no? Como al Toño necesito. Y estaba en el semáforo del hipódromo, donde está la mujer esa que te vende los chicles, volteo a la derecha y está el Toño en su carro, así a la derecha, cuando estaba pensando eso, ¿no? Le pito bajo la ventana, Toño, y volteé y me dice, ¿qué crees? Te iba a buscar, estaba pensando en ti. Ah, pues vamos a la oficina, vamos a platicar. Nos fuimos a la oficina, nos sentamos, le platico todo lo que traía en la cabeza y me dice, pienso igual que tú. Yo ya estuvo, porque trabajaba en Rosarito, y en Rosarito ya no había negocio porque era los gringos, ¿no? Habían dejado de ir. Entonces yo lo que le dije es, aquí en Tijuana sí hay negocio. O sea, hay cierto nicho del mercado inmobiliario que sí está comprando y vendiendo. Ahí nos vamos a clavar. Vente con nosotros, ¿no? Y se vino con nosotros y pues nos empezó a ir muy bien. Y luego llega Mari Carmen Encinas, una señorona de venta de casas, de carrera fregona. La siento, la entrevisto y le digo, Mari Carmen, a ver, platícame de ti, No, que yo hago esto, esto y esto y esto y esto. Entonces le digo, me gusta mucho tu perfil, nada más que te tengo que advertir algo. Esta es una trinchera de superestrellas y un superestrella no necesita a un director ni a un líder, y yo, sinceramente, me estoy dedicando a lo mío, que es llenar vía corporativo. Entonces no estoy ahorita como director, ni acompañamiento, ni coach, ni nada, y no quiero ni que me quites el tiempo. Si tú puedes trabajar en esta trinchera vendiendo así, inclusive le dije, aquí cada quien se rasca con sus propias uñas. Y esa frase todavía me la odian muchos ahí porque la usé como 2 o 3 años, en donde les decía, o sea, tú tienes que sacar tu propio talento y no cuentes con nadie, o sea, tú eres responsable de tu éxito, ¿no? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Perfecto. Yo lo que menos quiero es tener a alguien encima de mí que me esté pidiendo cuentas y que me haga, qué bueno, perfecto, ¿no? Y dicho y hecho, entra y empieza a vender y trabaja solita, y ya nada más me depositaba lo que le correspondía a la empresa. Y dije, ay, güey, qué bonito modelo, ¿no? O sea, trabajan solos, ni les digo nada. Aparte, decentes, éticos, comprometidos, o sea, muchos factores que como persona ya los traían, que yo no necesité formarlos porque ya venían formados, sino que tuve la capacidad de convencerlos de que esta era la trinchera para ellos, porque también los superestrellas están ocupados, ya trabajan en algún lugar. O sea, un superestrella nunca está desempleado. Está bien raro eso, ¿no? Sí. Pero era un momento coyuntural en donde había una crisis en el mercado y las inmobiliarias estaban tronando. Entonces había mucho talento disponible, y en ese momento yo agarré contratamos como unas 10 personas, más o menos, ¿no? Y todos, de un día para otro la empresa cambia y empieza a haber facturación, ventas, alegría, motivación, entusiasmo, un chorro de cosas que dije, pues de aquí soy, ¿no? Y eso, aparte, navegando en medio de una crisis donde todos los desarrolladores e inmobiliarios sufriendo y llorando, y nosotros felices cantando y vendiendo. Entonces, el foco de atención se puso mucho más en nosotros, porque pues, estos güeyes, ¿qué hacen, no? Sí. Porque siempre están contentos. Mucho era fake contento, ¿eh? O sea, ¿cómo? Fake, o sea. Sí, pero ¿cómo que fake? Te das cuenta ahorita con una entrevista contigo, ¿no? Y así, que me veo súper bien. Cuelgo contigo y me habla y me pongo a llorar porque pues, debo no sé qué, ¿no? Okay, y ya no es el caso. Pero en aquel entonces yo tenía que tener dos personalidades. La del empresario exitoso, aunque estuviera fracasando, y luego ya trabajar en llegar a ser el empresario. O sea, lo que la gente veía de mí era solamente el optimismo. O sea, a mí nunca me ha visto alguien llorando ni lamentándome la vida, y
y me dejo de juntar con tóxicos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, creo que lo fingía hasta que se convirtió en una realidad, un poco, ¿no? Porque pues, así es, ¿no? Okay. Y por ejemplo, ¿cómo le has hecho para que, por ejemplo, esta mala reputación, por ejemplo, también que de alguna manera con algunos de tus círculos se formó porque les debías o porque te estaba yendo mal y de repente es cuando, pues la gente también te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes no? ¿Cómo le hiciste para seguir posicionando tu marca hasta este punto en donde tienes 80 colaboradores y que esa mala racha de la gente que te quería demandar, de las que te dijeron ratero y eso, no te afectara en ese desarrollo? En un principio sí me afectó. En un principio, como todo, yo me sentía súper mal, me sentía fracasado y lo que más me dolía era haber defraudado y abusado de la confianza de la gente que me tuvo a mí porque les vendí una idea que no cumplí. O Okay. sea, nunca fue con el dolo de fregar a nadie, o sea, nunca he sido tramposo, ni mucho menos. Y además tampoco derrochador, porque en aquel entonces algo que me amparó en mi estrategia es que tenía mucha austeridad. Entonces, ninguno de mis acreedores o proveedores me veían en carro del año o viajando o haciendo esto o haciendo el otro, sino que en realidad llevaba una vida de chamba y les estaba constantemente comunicando que estaba trabajando y que ya iba, que ya iba, que ya mero, que ya mero, que ya mero, ¿no? Pero no es como que haya dicho de un día para otro, ya, no me importa. Sí me afectó, pero en cuanto pasé a pagar poco a poco, o sea, haz de cuenta que me aventé todo el 2000, mi plan anticrisis empezó en 2010 y a finales del 2010 fue cuando empecé a abonar lo que debía. Yo debía un poquito más de $400,000, ¿sí? Ok. Y empecé a abonar a los que les debía, porque eran un chorro de cuentas, ¿no? Entonces, cuando yo abonaba o pagaba una cuenta vieja, eso a mí me daba seguridad y me hacía sentir bien y crecía mi autoestima. Entonces, cuando yo veía a alguien enojado conmigo, recordaba que otro estaba enojado conmigo y ya le había pagado, entonces ya veía que este que esté enojado le va a cambiar la opinión en un tiempo, entonces nada más tengo que esperar un año o 2 años a que le pague y después se le va a pasar y por lo pronto me tengo que pechugar y aguantarme, ¿no? O sea, ni modo, los regaños, las demandas o lo que sea, y trabajar para poder pagar. Entonces, todo tenía que ver con los indicadores, ¿no? Porque he aprendido con el tiempo de que nada cambia de un día para otro, todo tarda tiempo. Entonces, lo que tú tienes que medir es si vas por buen camino o si no vas por buen camino. Y todos mis indicadores, o sea, cada vez debía menos, cada vez debía más, cada vez tenía a menos acreedores o proveedores enojados conmigo. Entonces, todo era como una tendencia que yo decía, pues ya se ve allá la luz al final del túnel y sé que eventualmente voy a llegar, ¿no? Y eso, y me mantenía con trabajo, y al ratito me doy cuenta, fíjate lo que pasa, que también cuando empiezas a pagar a gente que ya te dio por muerto y que hasta te mandó incobrables, y de repente le hablas porque me pasaba, ¿no? Y ya tengo tu dinero. ¿Cuál dinero? Pues es que te quedé de ver tanto dinero. No, pues ni me acuerdo, pues aquí lo tengo, ¿te lo quieres sí o no? Pues aquí está, ¿no? Pagado. Entonces, esa persona se convertía en un fan que ahora era mi promotor y empezaban a hablar bien de mí como algo raro, ¿no? O sea, como que yo a este güey ni siquiera le cobré y me pagó, porque al final nadie me cobró, yo le pagué a todo el mundo sin que me cobraran. O sea, Ok. literal, yo pagué todo sin que me cobraran, ¿no? Y eso te va generando mucha confianza, ¿no? Y aparte seguridad, porque tú sabes que estás haciendo algo bien. Y también en el momento había mucha crisis, se había desplomado el mercado. Entonces, cuando yo les decía, es que me está yendo muy mal, decían, sí, pues a mí también. Y a todo el mundo le Ok. fue mal, ¿no? Y aparte, durante un tiempo fue el discurso. Todo el mundo decía, sí, a mí me fue muy mal. Pero la neta no tienen idea, o sea, qué tan mal me fue. De hecho, si hubiera habido Óscares, yo me hubiera sacado el Óscar por el güey que más mal le fue en Baja California, ¿sí? De la patada. Entonces, nada más era cuestión como de aguantar, trabajar, ver los índices y bajarle poquito a poquito para que tardara, ¿no? Ok, y digamos, Héctor, si hoy que es 2021, si tuvieras que emprender el día de mañana una agencia inmobiliaria, pero ahora tomando toda la experiencia que ya tienes, ¿cuál sería como el proceso para hacerlo? Lo primero que haría es que aceleraría mi proceso de aprendizaje. Cuando yo entré a trabajar con mi papá, de trabajar en los marcos y luego meterme al tema de bienes raíces, pues yo no sabía nada de casas, ni cuánto valía una casa, ni quién vendía casas, ni nada, ¿no? Pero sí sabía de ventas.
Entonces lo que hice fue que me dediqué a hacer un estudio de mercado. Antes de entrar con mi papá, me aventé 30 días yendo a visitar todos los desarrollos de Tijuana, que eran 42 en aquel entonces. Era cuando Urbi, Geo y, bueno, todos esos estaban en su apogeo, ¿no? Ara. Y iba a los desarrollos a benchmark, o sea, a ver cómo atienden, en cuánto venden, qué tipo de casa tienen, cuáles son sus materiales, cómo son sus esquemas de venta, cómo están uniformados, cómo es su centro de ventas, la música que ponen en la recepción, el motivo de acceso, el color de la tipografía, el nombre del fraccionamiento, la cantidad de vendedores, el discurso que usan, sus horarios, o sea, todo estaba obsesionado en entender rápido qué es lo que estaba pasando. Entonces hice un peinado de toda la ciudad, de todo lo que podría ser la competencia, de todo el tema inmobiliario, y eso lo recopilé en pues, hojas de cálculo, de Excel y todo, y hice una presentación de PowerPoint, me acuerdo acá entonces, de la industria inmobiliaria en Tijuana al mes. Y a los 2 meses yo estaba presentándole este estudio a banqueros, a los directores de crédito hipotecario de los diferentes bancos en Tijuana, como el que tenía la información más valiosa del mercado. Entonces, un güey que nunca había trabajado en bienes raíces, en 1 mes y medio ya era el experto que le estaba diciendo a los banqueros de toda la vida cómo estaba el negocio de bienes raíces. Y eso fue porque aceleré mi proceso de conocimiento. Entonces, ahorita, en lugar de empezar una inmobiliaria y ponerte a vender, mejor dedícate a estudiar. O sea, métete a la asociación AMPI, a PIT o a cualquiera que tenga que ver con el tema inmobiliario, toma muchos cursos, analiza el mercado, estudia empresas a nivel nacional, a nivel internacional, mejores prácticas. Ahorita está bien padre porque hay miles de charlas y webinars por los Zooms de todo este año en donde tuvimos acceso a los mejores empresarios rapidito, así en cortito en entrevistas y antes de cualquier cosa. Y ya que te sientas que en realidad tienes conocimiento, cuando puedas contestar una pregunta que te digan cómo se saca un avalúo, cómo se saca el valor de una propiedad, qué certificados necesito para escriturar, cuál es la mejor notaría, cuánto tiempo tarda un proceso de crédito, cuál es la tasa, todas las cosas que debes de contestar, que normalmente la experiencia del tiempo te lo da. Recorta tu tiempo y aférrate a estudiar todo, para que cuando ya tengas más conocimiento salgas. Esa es mi primera recomendación. Porque también en este negocio haces daño si no te preparas, porque estás vendiendo un patrimonio. O sea, no es como vender un celular que ya lo tiras y compras otro, ¿no? Aquí le puedes vender la casa a alguien que va a ser su única compra en toda la vida. O sea, los mexicanos no tenemos el mismo ciclo de compras de casas y además ahorita menos, la gente quiere, por la movilidad y todo, no es como antes que la aspiración de todos en nuestra vida era llegar a tener nuestra casa. Antes eso era como lo común, ¿no? Y ahorita ya no es, ¿no? O sea, ahora, antes era tener, a mí me tocó, yo soy generación X del materialismo, 100%, en donde el éxito era lo que tuvieras, ¿no? Sí. Y entonces tu meta era, quiero tener esto para poder ser exitoso, ¿no? Y ahora cambia y el éxito se mide en quién eres, no tanto qué tienes, ¿no? Entonces lo que quieres son experiencias, viajar y alimentación, salud. Tener un balance. Tener un equilibrio y admiramos a los que logran eso. Ahora admiramos a los que son cultos, admiramos a los que son fit, admiramos a los que son sanos, que comen bien, a los que viajan, a los que tienen temas de conversación. Y antes admirábamos al que tenía el carro fregón o la casa fregona. Y ahorita eso es, pues ya no es lo que mueve, ¿no? Sí, no es tan relevante. O por lo menos a menos gente le mueve eso, ¿no? Sí, claro que todavía existe, pero pues a menos gente, ¿no? Y no es que esté bien o mal, porque también eso es algo que he aprendido, sino que nada más es diferente y cada quien encaja en algún lugar, ¿no? Básicamente. Ok, súper bien. Me quedan 2 preguntas, Héctor. ¿Cuáles son 3 reglas que has tenido contigo mismo que consideras que te han ayudado a llegar hasta aquí? 3 reglas, valores, algo que continuamente han estado presentes a lo largo de toda tu trayectoria, desde que trabajaste a lo mejor desde el SWAT Meet hasta ahorita, que crees que han marcado el rumbo de tu trayectoria. Yo creo que una muy importante es el no darle tanto valor al dinero, la honestidad. A las personas las conoces muchas veces en ese momento en donde por dinero tomaron una decisión
o tomaron una decisión a pesar del dinero. Y siempre he visto eso como algo bien importante. Yo he pagado todas mis cuentas, eh, honesto, no transeo a nadie, soy bien cauteloso en como lo que vendo para cumplirlo. O sea, integridad. En general, integridad creo que es un factor bien importante de largo plazo, ¿sí? La integridad y el beneficio de lo que te da la integridad de los mundos de los negocios, lo ves, pero con el tiempo, no lo ves inmediatamente. ¿Okay? Esa es una muy importante. La segunda es que a mí me gustó mucho el tema del liderazgo y también de morro estudié mucho de liderazgo, mucho, o sea, muchos cursos y cuando comenté que yo no tuve carrera y que no estudié, en realidad no estudié carrera, pero no he dejado de estudiar, toda mi vida he estudiado, todos los días, a todas horas, o sea, yo tengo set de conocimiento y me encanta estar aprendiendo cosas, ¿no? Y lo aprendo en cursos o en diplomados o en programas o en TED Talks o en lo que tú quieras, ¿no? O en charlas como esta inclusive, ¿no? Y mucho de lo que estudié fue el tema de liderazgo y en la Coparmex, como te enseñan, la filosofía de el respeto a la dignidad de la persona humana y muchas cosas por el tipo, siento que mi estilo de liderazgo es peculiar o diferente. O sea, yo empodero mucho a mi equipo. Tú puedes preguntarle a cualquiera de los 80 con los que trabajo que yo no doy órdenes. O sea, es bien raro que yo diga, y tú le vas a hacer así. Eso es bien raro. O sea, es tú cómo lo quieres hacer. O más bien, estos son los resultados esperados, hazle como quieras, ¿no? Y tratar a todo el mundo como súper triunfador. Escoger primero muy bien a la gente que trabaja conmigo para poder sobre ellos ejercer un liderazgo que tiene que ver con un liderazgo maduro, un liderazgo de fregón a fregón, digamos, ¿no? Porque yo tengo a gente más fregona que yo trabajando conmigo. O sea, sé que eso es como un cliché que mucha gente, contrata gente mejor contigo. Sí. Está bien cabrón hacer eso. Está bien difícil, súper difícil. Porque, ¿cómo les llevas el ritmo? O sea, de repente salen más financieros que tú, o más gallos para las ventas, o con técnicas de negociación, y te ponen una friega, y siendo tú el director, ¿no? Entonces creo que tienes que tener mucha humildad para no sentirte mal de decir, pues claro, qué bueno que estoy aprendiendo y qué bueno que todo. Gracias por trabajar conmigo y darme la oportunidad de trabajar en esta trinchera. Yo tengo a 3 o 4 en la empresa que digo, güey, o sea, fácil podrían poner su propia inmobiliaria y serían una super competencia, ¿no? Lo cual tampoco me preocupa, ¿no? Porque los que son, nuestra empresa es líder regional en la industria inmobiliaria, por si no te lo había comentado. O sea, literal, nuestro lema de empresa es líder regional de la industria inmobiliaria. Okay. Eso lo decretamos desde el 2010 y hasta la fecha lo somos. Y el líder va enfrente. O sea, el líder es el que marca la pauta. Entonces, lo que siento es que cuando todo lo que pasa, nosotros ya estamos pensando en lo que sigue. Y cuando nos copian algo, ya estamos inventando. Por eso no me preocupa compartir información con nadie, porque la información que comparto pues, es la del día de hoy, pero yo estoy diseñando la información del día de mañana, ¿no? Y en el momento que dejas de innovar, dejas de ser el líder. Entonces, como que traigo muy clavado ese tema, ¿no? Okay. Integridad, liderazgo y pues obviamente un chingo de trabajo, ¿no? O sea, ayer estaba, no me acuerdo qué, viendo un documental de los bitcoins, ¿no? Entonces estoy un poquito frustrado porque todavía no lo entiendo esa madre, ¿no? Estoy como, a lo mejor no estoy viendo algo y estoy así, ¿no? Y luego platico con 2 o 3 que se quedan acá super gurús, ¿no? Sí. Pero al final, mi conclusión de ayer de los bitcoins es que es una especulación. O sea, el invertir en algo para que te genere mucho dinero, ¿qué esfuerzo tuvo en realidad? O sea, yo me tengo que despertar a las 6, 7 de la mañana y andar en friega, trabajo muchísimo. Y esa es una parte como que nadie lo comenta, que le tienes que meter horas, muchas horas, ¿no? Uh-huh. Y horas inteligentes, no nada más horas de andar para arriba y para todo abajo. Todo el mundo busca la fórmula mágica, ¿no? Para volverse rico de la nada. Porque sí existe la fórmula mágica. O sea, de cada 100, 3 la encuentran, o 2 la encuentran, o 1, ¿sí? Pero yo la neta le apuesto a mejor los 97 que le chambean mucho, y que se garantice el éxito, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo, invierte en la bolsa, o sea, pero invierte en negocios que él conoce y que él desarrolla. No invierte en especular, o sea, en a ver si esta acción sube o baja,
cuando yo no tengo control sobre ello. Entonces, es algo como que mucho trabajo, integridad y pensar en liderazgo, siempre ir enfrente. Perfecto. Héctor, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Me queda la última pregunta que le hago a todos mis invitados y es, ¿cuál es tu frase favorita y por qué? Y no tiene que ser una frase motivacional o algo, sino algo que tú te repitas constantemente, quizá en estos momentos difíciles que te has enfrentado o a lo largo de tu trayectoria también, que esté como esa frase recurrente. Oh my God. No tengo una frase. Pues mira, algo como que traigo así como incrustado es de una charla de Winston Churchill en donde a los universitarios les dijo: nunca se rindan, nunca se rindan, nunca, nunca, nunca se rindan. Tomó sus papeles, se volteó y ese fue su discurso, ¿sí? Y creo que eso envuelve todo lo que siento que me caracteriza. Jamás me voy a rendir. O sea, jamás. Eso no existe para mí. Y yo lo que les diría es: nunca se rindan. Y no nada más eso, sino que aviéntense todo lo que puedan. Todos los tropiezos. Y entre más jóvenes, mejor. No le tengan miedo al fracaso. El fracaso no existe el fracaso. El fracaso nada más es un escalón para el siguiente paso, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente cuando fracasa se paraliza y ya le da miedo volver a sentir eso feo que sintió durante el fracaso, ¿no? Porque no quieres volver a sentir esa mala emoción. Pero entonces, ¿qué pasó? Que desaprovechaste la experiencia. O sea, ya viviste un fracaso, puedes hacerlo otra vez y seguro te va a salir un poquito mejor. A mí nada me sale bien a la primera. Nada, ya me sé, salió. Cualquier cosa que haga, a la primera siempre la cago. Pero ya sé que es parte de mi proceso. La segunda me sale mejor, la tercera mejor, la cuarta mejor, y así me voy hasta que llegas a un punto en donde ya te conviertes en el mejor, ¿no? Entonces nunca te rindes y aviéntate con todo. Pero ¿sabes qué? También el nada más como último punto, o sea, todo lo que somos ahorita como empresa somos por nuestro equipo. O sea, nada más yo soy como el que dirige, pero en realidad el equipo es lo que está haciendo todo. O sea, estoy ahorita platicando contigo bien a gusto mientras la caja registradora está sonando porque tengo ahí 80 superestrellas enfocados en su chamba, trabajando en lo suyo y haciendo que esta empresa sea exitosa. Muchas gracias por escucharnos a todos. Esto fue Potencializa. Saludos de parte de Héctor Bustamante. Y hasta aquí mi episodio con Héctor Bustamante. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo con alguien que consideres que le pueda servir. También no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Aunque parezca algo muy pequeño, crea una gran diferencia y ayuda a mantener este proyecto en marcha. Gracias por escuchar Potencializa. Nos vemos en el próximo episodio.